vamos a tener nuestra propia oficina para hacer esto. O aprendo a limpiar esta mejor. O sea, como... No, bueno, ¿te imaginas? Yo me fui de Caracas para que no quería pagar alquiler, termino pagando alquiler por una oficina, por un podcast. Las vueltas que da la vida, bro. Epa, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este es el primer episodio de este proyecto que se llama Benecología. Acá hablaremos acerca de sociología de la vida cotidiana del venezolano en la actualidad y en nuestra historia. Nosotros somos dos estudiantes de sociología. Acá está Brian Franco, Brian. ¿Tesista de la escuela? Y Moisés Rodríguez, también tesista de la escuela. Quiero recordarles algo muy importante, que este podcast, va dirigido a un público en específico, que serían los estudiantes de sociología y digamos que la comunidad universitaria. Cualquier otra persona que lo quiera ver, lo puede ver sin ningún tipo de problema. Pero nada de lo que diremos acá es para hacer ningún tipo de articulación académica, porque este contenido será dirigido solo como entretenimiento. Específicamente para los estudiantes, tienes que presentar un carnet antes de ver el video, si no... Si no, no, porque viene multa y... 5 unidades tributarias. El tema de hoy, a conversar, es la sociología en la vida cotidiana, estas preguntas que nos hacen a nosotros los estudiantes y el estigma que tienen acerca de los estudiantes de sociología. Por ahí me dijeron que somos izquierdosos. Somos marxistas, somos una cuerda de... No puede ser el podcast. Ajá, cuéntame, Brian, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de estas preguntas? ¿Has tenido algún tipo de preguntas así que te han hecho cuando empezaste a estudiar sociología? Sabes que ahorita justamente estamos hablando del tema de la bicicleta, que la haga reparar y tal. Yo al señor del taller le he dicho varias veces que yo estudio sociología, o sea, que yo estudio en la central. Y se podrá hacer una idea de lo poco que él tiene idea de lo que es la sociología, que él ya me ha asignado 3 carreras más a las que se supone que yo estoy estudiando. La última vez que fui, me dijo, y que, sí, porque tú estudias musicología, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía como 2 años sin ir para allá, porque estaba viviendo en Caracas y tal. Y la vez pasada eso, él me dijo, tú estudias psicología, ¿no? Entonces, y antes de eso era comunicación social. Entonces, cada vez yo le digo sociología, pero él para eso en su cabeza no es una palabra. Entonces, él piensa que él escuchó mal y me asigna otra carrera. O que estás haciendo 3 carreras al mismo tiempo en 2 años. Ojalá tuviera yo ese tiempo. Es muy curioso porque se desconoce, ¿verdad? Sí, o sea, se desconoce muchísimo. En mi caso, la cuestión ha sido como que, porque siempre empiezo con el estudio de la Universidad Central de Venezuela. Y es como, verga, sí, wow. ¿Y qué estudias? Y yo, sociología. ¿Qué es eso? Eso es como psicología, ¿no? Para la gente que más entiende. Sí, chamo. Y lo peor es que tú empiezas como que explicando así con términos técnicos y desarrollando bastante la explicación. No, es que la sociología es la ciencia que se encarga, pero las personas quedan más confundidas, que al final tú terminas diciendo eso. Es como una psicología, pero para grupos. O sea, cuando ya de verdad te fastidiaste de explicar lo que es la carrera, porque las personas se quedan así como... Ajá, y después viene cuál es la siguiente pregunta, que es aún más incómoda. Vamos a ver si te la sabes. Ajá, ¿y de qué vas a trabajar? Ni yo sé. No Ojalá sé, señor. Supiera. Y entonces, bueno, tú explicas la lista, porque sí se puede, hay campo laboral para la sociología. Entonces tú explicas la lista y viene digamos que la argumentación es que, pero es que eso no da plata. Es como que, bueno, señor, pero es lo que hay, es lo que tengo, es lo que estudio. Y si hay un mercado laboral. ¿Qué otras preguntas nos hacen acerca de nuestra fabulosa carrera? Eso nada más para hacer política, ¿no? Esa es la carrera en la que son puras personas de izquierda. Esos son porque, o sea, es así. Yo en primer semestre te podrás imaginar que yo estaba así como, y yo todo orgulloso, y que, pero es que tú eres de izquierda. Yo sí todavía entender como que qué es la izquierda, qué es la derecha bien, ¿sabes? Para tener como que un sentido de sí o no. Sabes que yo no te lo pasé, justamente después de que nosotros montamos como las notas para este episodio, una chama subió en TikTok que había quedado a la escuela de sociología por la prueba interna, o por la OPSU, una de las dos. Me imagino que esa prueba interna porque la OPSU no da resultados todavía. Ok. Y
eso lo pasaron por el grupo de Plural. Y resulta que los comentarios, súper ácidos, absurdamente ácidos. Puro tipo, además sin foto de perfil, comentario de TikTok y que eso no sirve para nada. Eso es lo que va a estar viendo los ingresos del gobierno. Y es como, ver, qué interesante, ¿no? Porque además hay como que juegan muchas cosas. Una de esas es el hecho de que la gente cada vez más asume que solamente la instrucción universitaria es necesariamente instrucción técnica para realizar un trabajo. Ajá, Entonces la gente asume automáticamente que tú estás asumiendo una educación netamente para trabajar. Por lo tanto, la relación de una carrera que desconocen automáticamente va asociada a la labor. No necesariamente sobre como al contenido específico académico de la carrera. Y bueno, o sea, creo que la reflexión que nos queda es tipo, ¿y cómo uno llega acá, no? O sea, ¿cómo nosotros llegamos a este desastre de definiciones, conceptos y preguntas que es la sociología? Sociología roba plata. O sea, Porque además, aquí estamos hablando de dos personas que querían estudiar la carrera. de hecho. Porque esa es la otra. O sea, si usted no ha cursado nunca un curso introductorio a la sociología, una dinámica común es preguntar quién está aquí, porque sociología era su primera opción, y es una buena cohorte si más del 10% responde que sí. Así mismo, o sea, nadie. O sea, es como, me imagino que va a llegar un punto en el que el día va a ser y que, ¿quiénes quieren estudiar sociología? Y nadie va a levantar la mano. Nadie. Porque en nuestra corte éramos que si 3, nada más. Y lo peor es que cuando Éramos como quedamos, 50 personas. cuando quedamos, los 3 quedamos en secciones distintas. O sea, estuvimos con bien gente que no quería estudiar la carrera. Y era como que yo quiero estudiar psicología y yo quiero estudiar comunicación social. Estudios Yo internacionales. quiero estudiar estudios internacionales. Y era así La como pana que quería estudiar veterinaria, que yo no sé cómo llegó. los que querían estudiar farmacia, uno que quería estudiar química. O sea, era como que, ¿qué hace aquí? No, es que puente y tal. Y me imagino que ese día escogiendo carreras encontraron esa palabra nueva, rara del diccionario y que sociología. Me imagino que nadie la conocerá tanto que la probabilidad de quedar en esa carrera debe ser bastante alta. Pero fíjate que nosotros conocemos mucho las razones por las cuales alguien quisiera estudiar, se metería a la escuela de sociología sin querer estudiar sociología, pero mi pregunta iba más orientada al por qué tú querías estudiar sociología. Yo quería estudiar sociología porque mi hermana es socióloga. De hecho. Hola, Oriana. Hola, Ariana. Y mi hermano no quería estudiar sociología, pero quedó y la carrera gustó porque es que algo que sí tengo que decir es que la carrera, pese a que yo sí la quería estudiar, es muy bonita. Entonces me fue enamorando porque ella me fue como que metiendo en esta lógica de las construcciones sociales, término que vamos a ver más a fondo después, pero era como que el más genérico, que ella me transmitía. Entonces era como que hay un trasfondo de esta realidad cotidiana que tú conoces, pero que nadie aprecia, por así decirlo. Y ella me lo mostraba y decía que, wow, tengo los yuxu, yo no vivo en esta realidad, yo sé cómo funciona, yo me sé, mire, que si muevo aquí, se cayó esta estructura. Y ella me enamoró. Y entré, y entonces, literal, yo estaba así como que yo estoy aquí porque quiero. Y en tu caso, ¿por qué querías estudiar sociología? Qué raros somos. Sí. Sabes que yo siempre he sido, esto es sabido, un carajito muy intenso. Sí. Y a mí siempre me gustó desde que era chama más filosofía. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 12 años, estaba con una amiga y se montaban como estas ferias de libros, de comprar libros usados y tal. Y leí La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. De hecho, ese libro está por allá abajo en la biblioteca, en algún lado. Ok. Y eso me llamó mucho la atención sobre la filosofía, pero específicamente la filosofía social. Y después agarré yo La rebelión de las masas, también me regalaron El hombre mediocre. Además, mis papás como que me cagoteaban mucho el tema de la lectura, entonces también me regalaron los diálogos de Platón y cuando tenía como 15 años leí Así habló Zaratustra, de Ok. Nietzsche. De hecho, tengo Intensísimo. un montón de libros de Nietzsche allá abajo. Eh, y eso causó como un interés muy específico por la filosofía social. Pero fíjate que es bien interesante, esto como una reflexión más a profundidad que quizás pueda abordarse de una manera más académica, que fue como siguiendo el camino que eventualmente llevó al positivismo en ese sentido. Entonces me hacía preguntas sociales, pero siempre lo pensaba como que, pero no era una forma más científica de llegar a esto. Y además, antes de eso, una de las cosas que yo quería estudiar era comunicación social, porque me interesaba mucho el periodismo e investigación. Cuando estamos a nada de presentar la prueba interna a la central, digo a nada, yo estaba pensando como que qué carreras voy a meter, no estaba seguro, no tenía ni idea, me encontré con un canal de Han Green, que es el hermano de John Green, que es el tipo que escribe Buscando Alaska, Bajo la misma estrella, etcétera, tal, que se llama Crash Course.
Y Crash Course es como una especie de videos informativos sobre diferentes materias. Y me encontré uno sobre sociología. Y yo, ¿Qué es eso? total. Porque además tenía amigos que querían estudiar psicología. Y yo no quería estudiar psicología porque no me interesaba tanto como la mente individual, sino como El colectivo. el colectivo, lo social. Y empecé a verlo y además el primer episodio trataba sobre el canon, sobre qué es la sociología y cuál es el canon clásico de la sociología. Y empecé a meterme en ese mundo y yo dije, yo quiero esto. Eso es para mí. Además, un relato muy cómico de cuando presenté la prueba interna es que en el momento en el que yo presenté, que era 2017, tú nada más podías escoger carreras de la misma área de conocimiento. Y la sociología era la única carrera de humanidades y sociales que me llamaba la atención. De resto yo quería estudiar que es ingenierías, cosas por el estilo. Además tuvo un montón de opciones de carrera que daban plata. ¡Pum! Sociología. Sociología. Y total que o sea, las otras materias que las otras carreras las metí de relleno, que eran idiomas y filosofía. Yo estaba fijado en que iba a estudiar sociología. Y cuando mi mamá ve mis opciones para la prueba, me dice, ¿por qué tú no? ¿Y por qué no metes idiomas modernos? Y yo le digo, es que a mí no me interesa estudiar idiomas modernos, la verdad, lo estoy metiendo de relleno, yo quiero estudiar sociología. Y dice, ¿pero qué vas a hacer con eso? Y yo le echo el cuento de que hay un amigo de la familia, que es tío, uno de mis mejores amigos, que él es sociólogo y vivió toda la vida dando clases en la ULA. Y tiene una casa bellísima a las afueras de Mérida. Nosotros lo conocimos, además fuimos de viaje con él a Boca Chile, también tiene una casa allá, es una persona económicamente acomodada, y yo le digo, esto es lo que estudió tal pana, y mi mamá que, bueno, sí, dale, tranquilo. Y que aprobado, va a tener ingresos. Sello. Y en mi caso yo me acuerdo que mi mamá también fue como que, ¿qué vas a estudiar? Y yo no era aplicado en nada, pero como a mí me gustaba, porque yo me leí que sí, el primer ensayo sobre la población de Robert Malthus, así como que mi hermano que toma, y tenía escritos de política, Léetelo. y las reglas del método sociológico, que entra en el canon clásico de la sociología por Durkheim. Y entonces mi mamá fue como que, ¿qué vas a estudiar? Y yo, sociología como Oriana. Mi mamá como que, otro loquito más, o sea, otro loquito más en la casa. De verdad, lo mismo. Y yo, sí, es que fino, a mí me gusta. Y claro, o sea, no era como Brian tanto de la corriente filosófica, pero cuando yo leí el primer ensayo sobre la población, o sea, yo todo maltusiano y que, no, pero es que hay demasiada gente sin entender la transición demográfica, porque no sabía que era la transición demográfica. Yo te dije, sí, es que aquí Caracas, sí, no ya hay comida para no hay nadie. comida ni cama para tanta gente. Y entonces yo le coerción social, hechos sociales, o sea, cosas que generan suicidios. Cuando hablaba la broma y que si hay una, digamos que una especie de euforia colectiva, que tú no quieres hacer algo, pero la gente lo hace, y entonces tú lo terminas haciendo y yo que, ¡wow! ¡Qué potencia, qué poder! Y yo, nada, listo, yo voy para esta, yo voy con la sociología. No pensaba en lo económicamente rentable, yo no sabía si mi hermana tenía plata. O sea, era como que, no tenía ni idea. sí, que ella está aquí y come. Y bueno, entonces yo dije, esta es la mía, esta es la propia. Y no, o sea, como que por parte de papá fue como, ok, o sea, no importa, está bien. Y mi hermana obviamente fue como, aprobada, es una carrera fina, es una carrera bonita, enseña bastantes cosas. Y otra cosa que me parece curiosa, Brian, es que cuando entramos, pese a que éramos los únicos que querían esta sociedad, no vale, había otras personas. Pero nadie hablaba de eso. Nadie. Era todos temas de conversación distintos, pero propiamente nadie hablaba de sociología. Eso nos lleva a las percepciones iniciales, o sea, como que los preconceptos que nosotros teníamos antes de iniciar la carrera y cómo fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Tú estás mencionando uno que fue precisamente el que yo mencioné cuando estábamos hablando del guión y tal, de los bullet points para la estructura del podcast, que es mi primer comentario, tenía que ver con la comunidad de sociólogos y estudiantes de sociología con la que yo me iba a encontrar, ¿no? Yo venía justamente con esta noción de una comunidad científica, ¿no? Como que yo tenía las ganas de pelear con todo el mundo y hablar con todo el mundo de teorías sociales, de Durkheim, de Weber, de Marx, de lo que me dé la gana. No pasó. Que no existe. No existe existía la comunidad totalmente, científica. primero que nada, porque te encuentras con una comunidad estudiantil muy desanimada. Y segundo, porque además en el contexto específico en el que nosotros entramos a la Universidad Central, en el 2017, 2018, era una época muy dura y la verdad es que nadie andaba pendiente de eso, ¿no? Que hacer sociología hay que comer. Pero fíjate tú que comentas algo muy, muy interesante, que es que
a ti te marcó mucho la perspectiva malthusiana y además los textos de Durkheim comenzando la carrera. Imagino que eso te trajo una mentalidad en específico iniciando la carrera de sociología. Por supuesto. O sea, yo quería hablar, y de hecho, porque yo no era, después me fui enamorando de autores como Weber, pero Durkheim fue el primero que conocí, las reglas del método sociológico y el suicidio. Después, ya habiendo empezado la carrera, la división del trabajo social. Pero yo quería hablar de eso, y era como, nadie habla. A diferencia de Brian, la mía era una percepción muy norteamericana de Hollywood. Yo dije, hay porristas, ahí juegan fútbol americano, una cosa así. Y entonces, y que hay grupos de gente popular así, pero al final y al cabo yo lo que quería era encontrar gente muy animada con la carrera. Y no, no pasó. Y era como que habían grupos, sí habían grupos que hablaban, pero eran como grupos elitistas de conocimiento que eran muy cerrados y cualquiera que quería entrar así como que A mí para me daba hablar. miedo hablar a Miguel cuando estaba comenzando la carrera. A mí me hablaba miedo el grupo de Miguel, no Sí. solo a él, o sea, el grupo de Miguel, porque era así como que ignorante, reprobado, porque es que conocían, claro, uno estaba pichón, uno estaba entrando, tenía todo el derecho a no saber, pero era como que demasiado nosotros sabemos, tú no, lárgate. Sí, Y eso pegaba mucho, no tenías como que con quién conversar. Y eso quizás nos hacía un poco intenso con los profesores. sí, Yo era muy claro. intenso por lo menos con José Ramos. Era como que, profesor, transmítame todo su conocimiento, por favor. Sí, claro, no se guinda mucho a los profesores porque efectivamente los profesores son esa fuente de interés, porque al final del día hay gente que se dedicó a la carrera que tú no tenías en ese momento, ¿no? O sea, que no veías en ningún otro lado en ese momento, ¿no? Y además eran como, están ahí para darte clases. Y además, si hay algo real, es que si un profesor está dando clases en una universidad pública, está dando clases porque quiere. O sea, Sí, no está dando clases por la plata. eso es amor al arte. Entonces, sí, uno cuando ves que un profesor, además como que yo siempre le doy muchas gracias al cuerpo docente por eso, eh, que genuinamente le interesa que tú estés formado, uno se encarama porque es como que, ah, mira, al fin, justamente esto es lo que estoy buscando, lo que estoy necesitando. Fíjate que una de las cosas que a mí me llamaba la atención, o sea, una de las formas en las que yo pensaba cuando entré a la carrera era que yo era muy tecnocrático. Y creía que la tecnología iba a salvar el mundo y tal, etcétera. Y me interesaba mucho por esos procesos comunicativos y tecnológicos. Todavía es así, tipo, todo el mundo lo sabe, no son mis líneas de investigación, pero mi perspectiva ha cambiado muchísimo respecto a eso. Ahora soy mucho más tecnoescéptico. Ok, y que Este, no, sí, malo. Black Mirror. Fíjate que en el contexto de esta formación, nosotros hemos empezado ya. Cuando uno chama al final, o sea, cuando uno chama y se está yendo por las pasiones, uno no piensa genuinamente en el tema del campo laboral. No, Pero ahora, conforme que nos estamos cercanos a graduar, toco madera, esa pregunta está cada vez más presente entre la realización de nuestro proyecto de vida en el futuro. sí, Entonces, en la búsqueda de buscarle oficio a un sociólogo, en Venezuela además, en el contexto particular en el que estamos, de hecho. ¿cuál crees tú, o sea, qué es lo que tú más has visto que son las limitantes presentes? Las limitantes presentes, bueno, Ah, listo. y que no Que cierren el canal que no hemos abierto. de hecho traje un papiro. Pero todos estamos claros que hay un contexto, digamos, presente en la realidad del venezolano. El desconocimiento de la carrera, una mala aplicabilidad, por así decirlo, que digamos que viene una estigmatización ya en la presente historia del sociólogo, o sea, una idea de que nosotros no hemos ejercido de la forma correcta y hemos dirigido a este país hacia algo positivo, los sociólogos, han afectado un poco. Y lo otro es que el campo laboral se ha restringido, o sea, digamos que no hay tantas vacantes, por así decirlo, para la afluencia de sociólogos y de paso de personas que pueden cumplir nuestras funciones. Porque yo siempre he pensado que, por ejemplo, en un recursos humanos debería haber un sociólogo, pero en recursos humanos, cuando mucho hay un psicólogo. O sea, y con el psicólogo matan eso. Generalmente cuando mucho. Exacto. Y entonces nosotros podemos estar en lo que sería la formación educativa. No cualquier sociólogo puede dar clases, lo hemos comprobado en Lo nuestra hemos escuela, vivido, lo pero hemos vivido. directo. Pero una sería la profesión de docencia. La investigación, pero la investigación también ha disminuido. La investigación social, digamos que es importante, pero esa importancia no se la está dando el valor que merece.
y hay unas limitantes, digamos que externas, que afectan que exista una investigación social real en aspectos económicos, sociales, políticos. No existe porque no se le da ese valor. ¿Qué crees tú que pasa allí? Sabes que, bueno, y además nosotros estamos hablando solamente, primer estigma que vamos a borrar respecto a esto, los sociólogos no solamente trabajan para el Estado, ni para el área pública necesariamente. Primero de nada porque existe el tercer sector y eso es algo que ha como explotado y creció mucho y murió mucho en tiempos muy cortos en Venezuela. Pero también es el hecho de que, esto es una reflexión quizás más profunda sobre el tema de la economía en Venezuela, el sector privado todavía no entiende cómo aprovechar la potencialidad de un sociólogo. No lo saben. En general de las ciencias sociales. O No. sea, a mí me parece muy sorprendente como nosotros estamos en la era de la información y de la idea de los datos que se extraen de las personas. Y muy pocas empresas aquí lo aplican y si lo aplican de una manera muy rudimentaria. Entonces, no se entiende todavía como cuál es el valor específico del sociólogo dentro de esos lugares. Efectivamente, además nosotros tenemos como, si existe en todo el mundo, el menosprecio de la investigación social. Específicamente en Venezuela, pues bueno, peor todavía, ¿no? Porque además eso está asociado a una serie de valores y estigmas de los últimos tiempos que em, permean en el ejercicio del desarrollo del sociólogo para las personas como en la percepción de su vida cotidiana. Entonces, dentro de todo, la tarea es doble, ¿no? Sí. Porque no solamente es en ambos lados, tipo, por un lado, dar a entender cuál es tu carrera, cuál es tu función y cuáles son el valor que tú puedas atraer a un trabajo en una empresa privada, y por el otro, también del lado de lo público, es tener que ir destruyendo esos prejuicios, esas concepciones que han quedado sobre la sociología en tiempos recientes, ¿no? Más el contexto externo que limita la investigación social. Porque muchas personas y grupos, fundaciones, saben el valor de la sociología, lo conocen porque lo han aprovechado. Y la sociología venezolana se ha aprovechado bastante, la verdad, la sociología a nivel mundial, porque hay respuestas que nosotros podemos generar. Podemos generar un proceso de conocimiento útil, realmente. Pero ese conocimiento útil se ha limitado por varios aspectos externos, como mencioné anteriormente, lo cual ha limitado. Entonces, estas fundaciones, organizaciones, limitan, perdón, el número de vacantes o de proyectos. Y entonces, claro, sales con, ponte que, ¿cuánto? Unos 25 sociólogos al año en la escuela nuestra. Es un buen año. Un buen año. Y de esos 25 ponte que en organizaciones y así, uno, dos, tres consigan, porque las organizaciones, las fundaciones van cerrando algunas o dejan de tener proyectos. Y claro, eso es un campo laboral para nosotros. Y simplemente se cierran puertas, por así decirlo. Sí. No hay suficientes puertas por allí. Y esto es un tema que va en cierto declive. Sin embargo, todavía hay campo laboral por allí. Y hay mucha utilidad en la sociología. La sociología, de verdad, para mí es una materia que se puede emplear bastante. El mercado laboral se ha puesto muy competitivo precisamente porque además creo yo, y como decimos al comienzo del podcast y mantenemos durante todo este tiempo, todas estas son opiniones, que no tenemos datos, ojalá tuviéramos datos para respaldar esto, pero es bastante probable que el grueso del mercado laboral para los sociólogos actualmente en Venezuela se componga del tercer sector, es decir, de ONGs, asociaciones civiles, etcétera, y todos sabemos el contexto social y económico mundial que ha hecho que el dinero que generalmente entra a esas organizaciones, aparte del presupuesto, ha bajado muchísimo. Entonces, por lo tanto, eso hace que el mercado laboral se haya vuelto mucho más competitivo. Y en un mercado laboral competitivo, pues obviamente las capacidades técnicas y la experiencia salen a relucir en los candidatos que aplican a los puestos de trabajo. Y eso trae a uno de los puntos que nosotros discutíamos, que es que hasta cierto punto, o un punto muy grande, el pensum o la programación académica de la Escuela de Sociología está fallando en dar ese tipo de habilidades técnicas a los estudiantes que los hagan más competitivos en un mercado laboral tan hostil. La vida de nosotros es un poco compleja, por eso precisamente vamos a abordar este podcast en la Este realidad. podcast es terapia para nosotros drenar. Y también vamos a hablar siempre de textos académicos y de sus conceptos más importantes, digamos que en cierto humor de entretenimiento y también un poco académico, pero solo opiniones. Entonces, ¿qué está pasando con la sociología, al menos en nuestra escuela, y a futuro qué creo que va a pasar? Digamos que la escuela, al menos la nuestra, nos limita un poco, porque se encasilló en un contexto y con un material que en ese contexto representaba un valor. No es que ese valor se ha perdido, es que el contexto ha cambiado. Y necesitamos otro valor adicional que evolucione en contexto, porque al fin y al cabo, por ejemplo, una teoría beberiana
en su contexto era una teoría weberiana. En el nuestro es una teoría, pero nosotros tenemos que buscar la viabilidad y la aplicabilidad para el contexto actual, modificando o ayudándonos con otras teorías, porque las teorías siempre van a ser eso, teorías que se pueden utilizar para, digamos que, crear un instrumento metodológico y abordarlo. No, como esta evolución no ha existido, o sea, nosotros tenemos que hacer doble labor en aprender lo que se nos enseña y en aprender lo que no se nos enseña para llevarlo a una realidad que es totalmente distinta a la que nos están enseñando. Qué buena forma de ponerlo, totalmente. O sea, un proyecto de métodos en la escuela de o sea, un proyecto de investigación en métodos en la escuela de sociología es complicado porque no es solamente que tú tienes un profesor enseñándote sobre métodos en particular, sino que además el método no es método si no tiene una teoría que lo acompañe. Pero usualmente el profesor no es la línea en la que tú estás investigando, por lo tanto tú tienes que aprender cómo investigar y cómo investigar lo que estás investigando. Entonces sí, efectivamente es una doble línea. Ese es un muy buen ejemplo sobre eso. Y entonces, es una labor que ha sido un poco difícil. Ya nosotros como estamos tesistas, ya digamos que superamos ese Sobrevivimos. aspecto, sobrevivimos, pero siempre, y por eso es que en la mitad de la carrera siempre les va a pasar, yo lo noto, no tengo datos obviamente, pero lo he notado porque siempre me preguntan, Moisés, ¿de qué voy a trabajar? O Moisés, ¿qué puedo investigar? O Moisés, ¿qué puedo hacer? Porque de repente estás tranquilo y ya empiezas a tener cierta edad y cierta, digamos, se acerca esa línea en la que dicen, ya voy a tener el título. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Ya empiezan a vivir estos retos. Como nosotros ya lo vivimos, esta es la guía suprema. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? En el futuro, para mí, es necesario que evolucionemos. Si la escuela no lo hace, necesariamente lo tendremos que hacer nosotros, que es parte de lo que es el estudiante de sociología actual. Y igual enfrentarnos a esta realidad con sus limitantes laborales, y digamos que de acceso a la información, porque también es difícil esto. Algo que es muy importante para la sociología es tener información de calidad, información reciente, pero siempre se trabaja con lo que se tiene. Y hacer lo posible, luchar, porque en nuestra historia se han presentado diversas adversidades en diferentes campos, educativos, económicos, muchos. Entonces, queda en nosotros hacer esta insistencia porque nuestro pensum evolucione, porque vengan cambios y por nosotros, digamos que seguir en esta línea de investigación para en algún momento hasta nosotros mismos ser docentes, cosa que al menos a mí me gustaría. Pero es un reto porque así es la sociología actual. Algún día vamos a hacer concurso de oposición en la central y en medio del concurso de oposición uno de los jueces va a decir, mira, tú dijiste en el episodio 5 de Benecología tal vaina. Sí, total. Entonces, ¿qué opinas tú? Fíjate que uno de mis grandes problemas, además de lo que estaba comentando del pensum con el conocimiento técnico, también tiene que ver con el hecho de que nosotros no tenemos centrada la enseñanza de la labor sociológica en Venezuela dentro de nuestro programa académico. No. No se hace. Esto es una crítica y esto es un llamado. Y que en algún momento va a aparecer un link de este capítulo en alguna plataforma de la escuela, Sí, que en los comentarios de Instagram. funado. Ajá. Fíjense que yo le hacía un comentario a Moisés, que la primera vez que yo leí sociología venezolana o investigación venezolana era cuando estaba en quinto semestre, cuando estaba viendo formación social venezolana 2 con el profe Viso, bueno, formación social venezolana 1 con la profesora Maralena también. Y era investigación histórica. Pero es que nosotros no hacemos solamente investigación histórica. Tiene sentido porque el objetivo de investigación es propiamente Venezuela en su historia. Pero hay teóricos sociales venezolanos. Sí. Muchos, además. De hecho. Pero a mí nunca me mandaron a leer en teoría social autores venezolanos sobre sociología venezolana y teoría social venezolana. Tampoco en economía política. Muy poco en métodos, Sí, además. fue de quinto para arriba. Fue muy de quinto para arriba, exacto. Fue la segunda mitad de la carrera. Me parece que eso es vital porque a veces los sociólogos se nos olvida que nosotros somos parte de las representaciones sociales que tenemos estimadas. Sí. Y no entienden el hecho de que para un chamo que no entiende qué es de sociología, es muy vital ver a un sociólogo venezolano haciendo sociología venezolana. Porque te da a entender que en tu contexto tú tienes una aplicabilidad a lo que te estás haciendo. Pero eso es algo que realmente la escuela no ha abordado como yo siento que debería. No. Entonces, con esas dos quejas de cara al futuro, yo tengo una preocupación particular, que es que yo veo cada vez a los chamos más preocupados solamente por formarse técnicamente y no una formación académica. Sí, sí. Hemos peleado muchísimo, y tú también, porque además participamos en grupos que promueven la investigación dentro de la Escuela de Sociología, y aunque ha habido avances, también hay regresiones muy grandes. Y yo siento que en el futuro la escuela va a tener que abordar eso de una forma u otra, y también abordar la idea de, mira, tenemos que enseñar la sociología que se hace en Venezuela. Sí, es importante.
Es necesario. Y eso es parte, ya que cerramos con esta reflexión venezolana, la razón por la que venecología existe, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, este va a ser un campo para hablar de este tipo de cosas. Nosotros esperamos que las personas comenten, que también sugieran de que quieren que nosotros hablemos, porque nosotros estamos, o sea, esto es como una sistematización de experiencia que vamos a subir a redes. ¿Por qué? Porque nosotros ya esto lo vivimos. Y lo seguimos viviendo porque todavía estamos en el proceso de entregar nuestro trabajo final de grado y en este tema de, de que vamos a buscar, digamos que trabajo, dedicarnos de lleno a la sociología, y sabemos, digamos, que todas estas preocupaciones porque estamos allí y hemos reconocido problemas en la escuela y en el contexto como tal para poder abordar de esto. Y siempre también añadir este bagaje teórico y conceptual que también va a ser muy interesante porque aquí, por ejemplo, abordamos estigma y ciertas construcciones. Entonces, ya este es el inicio de este podcast que esperamos que sirva, que guste, que entretenga y que de alguna forma deje algo en la población estudiantil de sociología y en todas las personas que lo vean. Este es nuestro primer episodio. Efectivamente, estamos haciendo esto muy sobre la marcha. Como la filosofía que hemos aprendido mucho en Impulso Sociológico es, hacemos primero, pulimos después. Lo importante Exactamente. es producir. No te, o sea, vamos a subir esto a YouTube, seguramente lo compartimos en otras plataformas, compartimos clips en redes sociales. Compartan, suscríbanse, apoyen. Al final del día, esto efectivamente nuestro punto es, hasta cierto punto, hablar sobre la sociología en Venezuela y hablar también sobre las cosas de la vivencia cotidiana de la venezolanidad, hablando con conceptos sociológicos, todo como ejercicios teóricos y mentales, ¿no? Justamente Sí, como para ejercitar un poco eso que conocemos como la imaginación le sociológica. ayuda a las personas, a los estudiantes, nos ayuda a nosotros, porque esto nos gusta. O sea, es divertido. Como bien lo mencionó Moisés, el siguiente capítulo trató específicamente sobre el estigma. Goffman, va Goffman, empezamos con Goffman. Lean Goffman. Importante para la tesis, para nuestros trabajos final de grado, los vamos a utilizar a Goffman. Sí, Goffman. y lo hemos usado mucho además a lo largo de la carrera. Útil. Y bueno, de verdad que muchas gracias a las personas que se han quedado hasta el final de este episodio. Recuerden que esto lo vamos a subir en diferentes plataformas, en formato de audio, en formato de video. También va a estar disponible, estamos viendo en qué redes sociales lo vamos a subir, pero en cualquiera que lo subamos, por favor suscríbanse, compartan, denle like y ayuden con este proyecto que la verdad creo que va a terminar muy bien. Sí, excelente. Hasta luego, nos vemos en siguiente capítulo de Venecología. Cuando sea que eso sea.